La ansiedad, según Carl Jung, no es simplemente una reacción nerviosa o un desequilibrio químico. Es una señal del alma, un mensaje del inconsciente que nos advierte de que algo en nuestro mundo interior está fuera de alineación. Mientras que la psicología moderna suele reducir la ansiedad a un síntoma que debe ser medicado o gestionado, Jung la veía como una puerta, un momento umbral en el que la psique clama por ser vista, escuchada y comprendida. En el marco de Jung, la ansiedad no es el problema. Es la consecuencia de un problema más profundo: la fragmentación del ser. Para comprender esto, primero debemos observar cómo Jung concebía la psique humana. En la superficie se encuentra el ego, la mente consciente, la parte de nosotros que piensa, planifica, toma decisiones y construye una identidad. Pero bajo el ego se extiende un vasto territorio invisible, el inconsciente personal, donde almacenamos recuerdos, impulsos y experiencias que hemos olvidado o reprimido. Y aún más profundo, debajo de eso, se encuentra el inconsciente colectivo, una capa compartida de la psique compuesta por arquetipos antiguos y patrones universales que influyen en todos los seres humanos. Estos incluyen figuras como la sombra, el anciano sabio, el héroe y el ánima, o el animus. Jung creía que la ansiedad surge a menudo cuando existe una tensión entre estas estructuras internas, especialmente cuando el ego intenta ignorar o suprimir los contenidos del inconsciente. Cuanto más tratamos de presentar una imagen controlada e idealizada de nosotros mismos al mundo, más rechazamos los aspectos crudos, contradictorios o incómodos de quienes realmente somos. Estas partes rechazadas no desaparecen. Se hunden en la sombra, y desde ahí comienzan a manifestarse, no de forma evidente, sino a través de síntomas sutiles: insomnio, irritabilidad, pánico, temor o una incomodidad crónica. El ego cree tener el control, pero el inconsciente sabe lo contrario. Esta división interna es lo que Jung llamaba conflicto interior, y lo consideraba una de las causas fundamentales del sufrimiento psicológico. Una persona puede buscar conscientemente la paz, mientras en su inconsciente sostiene resentimiento. Puede perseguir el éxito, mientras en secreto teme su propio poder. Puede intentar ser infinitamente amable y complaciente, mientras reprime una ira que necesita desesperadamente ser expresada. Estas contradicciones crean una especie de fricción psíquica. El ego tira en una dirección, el inconsciente en otra, y la ansiedad se convierte en la cuerda de tensión estirada entre los dos. Pero esta división interna no es un defecto, es parte de lo que significa ser humano. Jung creía que la plenitud, no la perfección, es el objetivo del desarrollo psicológico, y para llegar a ser íntegros, primero debemos reconocer que estamos divididos. La ansiedad es la campana de alarma de la psique, recordándonos que hemos abandonado partes de nosotros mismos. No es algo que deba eliminarse, sino algo que debe escucharse. Cuando la tratamos únicamente como un mal funcionamiento, perdemos la oportunidad más profunda, el llamado a examinar lo que hemos escondido, lo que hemos negado y lo que anhela ser reintegrado. La genialidad de Jung residía en su negativa a patologizar la condición humana. No veía la ansiedad como una enfermedad, sino como un diálogo, una conversación interna que llevaba demasiado tiempo sin ser escuchada. Y la clave de esa conversación no es el control ni la supresión, sino la conciencia. El primer paso para resolver el conflicto interior es simplemente reconocer que existe, decirnos a nosotros mismos, sin juicio: no soy una sola cosa, soy muchas, y algunas de estas partes están en guerra. En las próximas secciones, exploraremos cómo se desarrollan estas guerras internas, cómo la persona choca con la sombra, cómo el ego resiste al inconsciente y cómo la ansiedad resultante puede transformarse no solo en alivio, sino en crecimiento. Para Jung, la ansiedad no es el final, es el comienzo. Es la tensión psíquica que, cuando se comprende, puede conducir a un yo más profundo, más rico y más integrado. Jung creía que una de las fuentes más profundas de ansiedad y conflicto interior proviene de la tensión entre nuestra persona,
La máscara que usamos para satisfacer las expectativas de los demás. Y nuestro yo auténtico. La persona no es inherentemente negativa. Cumple una función vital en la sociedad. Nos ayuda a adaptarnos, comunicarnos y operar dentro de las normas culturales. Pero el problema comienza cuando empezamos a creer que la persona es todo lo que somos. Cuando nos sobreidentificamos con la imagen que proyectamos, comenzamos a suprimir las partes de nosotros que no encajan en esa imagen. Con el tiempo, esta represión conduce a un entumecimiento emocional, fatiga psicológica y una creciente sensación de alienación respecto a nuestra vida interior. Imagina a alguien que siempre desempeña el papel de el fuerte. Es confiable, sereno, compuesto. Nunca se derrumba, nunca llora, nunca pide ayuda. Todos admiran su fortaleza. Pero bajo la superficie puede sentirse frágil, exhausto y no visto. La persona se ha convertido en una prisión. Teme que, si alguna vez deja caer la máscara, será rechazado o visto como débil. Así que carga con todo el peso en soledad, y la ansiedad se convierte en la señal de que algo vital está siendo negado. O considera a la persona amable, siempre complaciente, siempre sonriente, que nunca expresa enojo ni establece límites. Parece bondadosa, generosa, incluso desinteresada. Pero su amabilidad tiene un precio. Traga el resentimiento, entierra la frustración y se sobrecarga constantemente. Su ansiedad no es un misterio. Es el precio del abandono crónico de sí misma en nombre de mantener una persona. Jung advirtió que la persona, si no se examina, se vuelve peligrosa. Crea una ilusión de integridad mientras entierra la sombra cada vez más profundo. Y a medida que la brecha entre la máscara y el yo verdadero se amplía, la tensión psíquica aumenta. El ego se esfuerza más por mantener la imagen, mientras el inconsciente contraataca con ansiedad, sueños, pensamientos intrusivos o colapsos emocionales. No intenta destruir al ego, intenta restaurar el equilibrio. La solución no es destruir la persona, sino desidentificarse de ella, darse cuenta de que no eres solo el rol que desempeñas. No eres solo la madre, el proveedor, el maestro, el sanador, el exitoso. Eres un ser humano completo con contradicciones, complejidades y necesidades que van más allá de lo socialmente aceptable. El trabajo con la sombra comienza aquí, con el acto valiente de cuestionar la máscara. Cuando notes que la ansiedad aparece, pregúntate, ¿qué parte de mí no está siendo expresada? ¿Qué emoción, verdad o deseo estoy ocultando para parecer de cierta manera? Este tipo de indagación interior requiere humildad y valentía. Puede revelar una ira que nunca expresaste, una tristeza que nunca lloraste, o deseos que te dijeron que eran egoístas. Pero Jung creía que estos descubrimientos son esenciales. No son distracciones del crecimiento, son el crecimiento. La ansiedad, en este contexto, no es un defecto, es una protesta del alma. Es tu yo profundo tratando de liberarse de una imagen que ya ha quedado atrás. En terapia, Jung ayudaba a los pacientes a quitar sus máscaras con suavidad. No los forzaba a enfrentarlo todo de golpe. En cambio, los ayudaba a notar patrones, los lugares donde se sentían vacíos, reactivos o fuera de alineación. Y poco a poco, a través de los sueños, la reflexión y el diálogo honesto, el falso yo comenzaba a suavizarse. El yo real empezaba a emerger. Y con esa aparición llegaba una sensación de paz interior. No porque la vida se volviera más fácil, sino porque la guerra entre la máscara y el yo dejaba de ser ignorada. Para comenzar este proceso, intenta observar los roles que desempeñas y las emociones que silencias para mantenerlos. Escríbelos. Registra cuándo aparece la ansiedad y pregúntate qué parte de ti está siendo rechazada en ese momento. Con el tiempo, verás que la ansiedad no es aleatoria, es rítmica. Sigue los lugares donde has sacrificado la verdad por aprobación, la presencia por la actuación. Y cuanto más recuperes esas partes perdidas, menos necesitarás la máscara. Según Jung, la fuente más poderosa de ansiedad no resuelta se encuentra en las profundidades de la sombra.
el depósito inconsciente de todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos. La sombra no es solo una colección de rasgos vergonzosos o impulsos oscuros. Es una parte vital y viva de la psique, y cuanto más la reprimimos, más poder adquiere sobre nosotros. Jung enseñó que lo que no enfrentamos por dentro aparecerá por fuera, disfrazado como proyección, autosabotaje, insatisfacción crónica o agitación emocional inexplicable. Y muchas veces, la primera señal de que la sombra ha sido ignorada por demasiado tiempo es la ansiedad. La sombra se forma a través de la represión. Desde niños, aprendemos qué emociones son aceptables y cuáles conducen al rechazo. Un niño que es castigado por su enojo, aprende a reprimirlo. Un niño avergonzado por buscar atención puede enterrar su necesidad de conexión. Un adolescente ridiculizado por su sensibilidad puede crecer ocultando toda muestra de vulnerabilidad. Estas partes no desaparecen, simplemente se deslizan al inconsciente. Y como dejó claro Jung, el inconsciente está lejos de ser pasivo, almacena, procesa y eventualmente actúa, a menudo de maneras que no podemos anticipar. Cuando reprimimos emociones durante demasiado tiempo, comienzan a salir a la superficie, no como expresiones directas, sino como síntomas. Esa opresión en el pecho antes de una reunión, el pánico repentino que aparece sin motivo, las noches sin dormir, los pensamientos acelerados, esa sensación crónica de estar fuera de lugar, pueden ser señales de que la sombra está hablando. Y lo que dice no es, estás roto. Lo que dice es, estás dividido. La ansiedad, según la visión de Jung, surge a menudo cuando el ego, nuestra conciencia de identidad, entra en conflicto con la sombra. El ego quiere estar sereno, ser exitoso, moral y tener el control. La sombra contiene todo lo desordenado, crudo, irracional o instintivo. Y cuando estas dos partes están en oposición, surge la tensión. El ego se contrae. La sombra contraataca. Nos sentimos divididos, pero no entendemos por qué. Y el cuerpo se convierte en el campo de batalla, cargando con el peso de aquello que la mente se niega a reconocer. Por eso muchas personas experimentan la ansiedad como una sensación vaga de inquietud sin una causa clara. No siempre está vinculada a un miedo específico o a una situación concreta. En cambio, es el resultado de una desintegración psíquica, una guerra silenciosa entre lo que mostramos y lo que ocultamos. Jung advertía que ignorar la sombra no la hace inofensiva, la hace peligrosa, porque actúa sin conciencia. La sombra no es malvada, pero cuando se le niega, se vuelve distorsionada, compulsiva y destructiva. Uno de los pasos más poderosos para resolver esta guerra interna es traer la sombra a la conciencia. Esto no significa actuar cada impulso o dejarse llevar por cada emoción. Significa crear espacio para escuchar. Cuando la ansiedad aparece, pregúntate, ¿qué me niego a sentir ahora mismo? ¿Qué parte de mí no está teniendo permiso para existir? A menudo, la respuesta sorprende. Puede ser una ira no expresada, un duelo no reconocido, o incluso una alegría reprimida. El tipo de alegría que amenaza una identidad cuidadosamente construida, basada en el control o el sacrificio. Jung animaba a sus pacientes a hacerse amigos de su sombra, a aprender su lenguaje a través de los sueños, la escritura reflexiva y la introspección honesta. Creía que cada aspecto de la sombra tenía algo que ofrecer, una lección, una fuerza, una verdad. La ira reprimida puede convertirse en un límite. La tristeza enterrada puede transformarse en compasión. El deseo oculto puede volverse propósito. La ansiedad es una señal de que algo dentro de nosotros quiere ser recuperado, no condenado, sino comprendido e integrado. Enfrentar la sombra requiere coraje. Nos obliga a admitir que no somos solo lo que parecemos, que bajo la superficie hay rabia, miedo, anhelo, deseo, orgullo, y que nada de eso nos hace indignos. De hecho, es el material mismo a través del cual el alma crece. Jung escribió, no hay toma de conciencia sin dolor. Pero también creía que el dolor de enfrentar la sombra era el precio de llegar a ser completos. Y una vez que se toca la integridad, aunque sea brevemente, la ansiedad comienza a aflojar.
No porque el miedo desaparezca, sino porque la división deja de estar oculta. Una de las contribuciones más reveladoras de Jung a la psicología moderna es el concepto de proyección, el acto inconsciente de atribuir nuestras propias emociones, motivos o rasgos reprimidos a otras personas. Aunque la proyección puede parecer que se trata de los demás, sus defectos, sus acciones, sus actitudes, en realidad es un espejo. Jung enseñaba que aquello que no podemos aceptar o ver en nosotros mismos, lo vemos y muchas veces atacamos en quienes nos rodean. Esto crea una red de confusión emocional que alimenta la ansiedad, el resentimiento y el conflicto relacional. La proyección no es solo un mecanismo de defensa, es un mecanismo de la sombra. Cuando negamos nuestra ira, nos volvemos hipersensibles a la ira en otros. Cuando reprimimos nuestro deseo de atención, nos irritan quienes parecen buscar protagonismo. Cuando rechazamos nuestro caos interior, nos obsesionamos con controlar a los demás. Todo esto ocurre sin que lo notemos, y como se origina en el inconsciente, se siente real. Realmente creemos que el otro es el que está equivocado, que es ofensivo, tóxico, sin sospechar que estamos viendo una parte reflejada de nosotros mismos. Este ciclo es particularmente peligroso para quienes lidian con la ansiedad. La proyección alimenta una sensación de amenaza externa. Caminamos por el mundo en alerta, convencidos de que los demás nos juzgan, de que las situaciones no son seguras, de que el peligro está en todas partes. Pero muchas veces, la amenaza no está afuera, está adentro. Es la sombra intentando salir a la superficie, y la proyección es su disfraz. La ansiedad que sentimos no se trata solo del mundo, se trata de las partes de nosotros que hemos enterrado y que ahora enfrentamos en forma distorsionada afuera. Por ejemplo, alguien con ambición profundamente reprimida puede encontrarse constantemente criticando a otros que buscan el éxito. Puede calificarlos de egoístas, codiciosos o arrogantes, mientras reprime su propio deseo de crecer. Esta disonancia genera ansiedad, porque la psique sabe que se está negando una verdad. Otra persona puede verse consumida por la ansiedad social, sintiéndose constantemente observada o juzgada, cuando en realidad está proyectando su propio crítico interno, esa voz severa que ha interiorizado pero nunca ha confrontado. Jung veía la proyección tanto como un problema como una oportunidad. El problema surge cuando seguimos inconscientes, cuando creemos que la proyección es la realidad. Pero la oportunidad aparece cuando nos volvemos conscientes del patrón, cuando hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿por qué esta persona o situación provoca una reacción tan intensa en mí? ¿Qué parte de mí he rechazado que podría estar apareciendo aquí? En ese momento de reflexión, la proyección se transforma en revelación personal, y la ansiedad comienza a disolverse, no porque el mundo exterior cambie, sino porque el mundo interior se vuelve más claro. Aquí es donde el trabajo con la sombra se vuelve profundamente personal. Jung animaba a sus estudiantes y pacientes a rastrear sus detonantes emocionales, a notar dónde aparecen el juicio, la envidia, la defensividad o el miedo con intensidad. Estas reacciones no son aleatorias, son invitaciones. Cuanto más intensa es la emoción, más cerca estás de una parte de ti que has negado. Jung decía, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Y una vez que empezamos a seguir esas irritaciones hacia adentro, comenzamos el verdadero trabajo de sanación. La proyección no se limita a los individuos, también se manifiesta colectivamente. Las sociedades proyectan sus miedos en los forasteros, las religiones proyectan su oscuridad en los pecadores, y las naciones proyectan su culpa en los enemigos. La ansiedad colectiva que vemos hoy en el mundo, la polarización, la indignación, el miedo, es, en muchos sentidos, el resultado de una sombra no integrada a escala masiva. Por eso Jung insistía en que la transformación individual es la base de la sanación colectiva. Cuando una persona comienza a retirar sus proyecciones y a asumir la responsabilidad de su vida interior, el efecto multiplicador es profundo. Para comenzar este proceso, haz el hábito de reflexionar sobre tus respuestas emocionales más intensas hacia los demás.
En lugar de asumir que están equivocados o que son malos, pregúntate qué parte interna de ti podría estar resonando con eso. Esto no significa justificar conductas dañinas, pero sí implica recuperar el poder que has cedido. A medida que lo haces, tu ansiedad empezará a transformarse, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tu percepción se vuelve más honesta, más íntegra. En la siguiente sección, exploraremos cómo esta percepción honesta abre la puerta a algo más profundo, la integración de los opuestos dentro de la psique y la reconciliación del conflicto interior que conduce a una paz auténtica. En el corazón de las enseñanzas de Carl Jung está el entendimiento de que la psique humana está compuesta por fuerzas opuestas, luz y oscuridad, masculino y femenino, razón y emoción, control y caos. Jung creía que gran parte de nuestra ansiedad surge del conflicto inconsciente entre estos opuestos internos. Cuando nos alineamos demasiado con un aspecto de nosotros mismos y suprimimos su contraparte, la psique se divide. Y en esa división, la ansiedad prospera. La vida moderna fomenta esta división. Se nos enseña a ser racionales, productivos, fuertes y controlados. Pero al priorizar estas cualidades, reprimimos sus opuestos, la intuición, el descanso, la vulnerabilidad, la espontaneidad, cuanto más nos identificamos solo con un lado de nosotros. El que parece socialmente aceptable o seguro, más alienamos al otro. Con el tiempo, esa alienación genera una tensión interna. Jung se refería a esta escisión como un estado de incompletud. No porque nos falte algo externamente, sino porque estamos en guerra por dentro. Para Jung, sanar la ansiedad significaba algo más que calmar la mente. Significaba unir los opuestos internos. Él creía que toda personalidad tiene una orientación consciente y una contrapartida inconsciente. El extrovertido tiene un introvertido interior. El pensador tiene un lado emocional. El disciplinado tiene un núcleo salvaje y caótico. Estas polaridades no son defectos a corregir. Son aspectos del yo que deben integrarse. Solo a través de esta integración puede la psique volver al equilibrio. Este proceso de reconciliación interna es lo que Jung llamaba individuación. El viaje de toda la vida hacia convertirse en un individuo completo y equilibrado. La individuación no significa eliminar las contradicciones, significa aprender a sostenerlas conscientemente. Ser a la vez lógico y emocional, ambicioso y sereno, enraizado e imaginativo. Cuando integramos los opuestos, dejamos de sentirnos divididos entre direcciones contrarias. Dejamos de ser arrastrados por voces internas que compiten. En lugar de eso, empezamos a experimentar una alineación interior, la sensación de que todas nuestras partes trabajan en armonía, no en oposición. Entonces, ¿cómo comenzamos a reconciliar estos opuestos? Primero, debemos reconocerlos. Debemos preguntarnos, ¿qué parte de mí he rechazado a cambio de ser aceptado? Si siempre estoy compuesto, ¿he exiliado mi emocionalidad? Si me enorgullezco de mi disciplina, ¿he perdido el contacto con el juego? Si me identifico como amable, ¿he enterrado mi asertividad? Estas preguntas nos ayudan a descubrir las partes de nuestra psique que están hambrientas de expresión. Y una vez que las vemos, podemos empezar a invitarlas de nuevo. Esto no significa que debamos actuar cada impulso. Integrar no es ceder, es ser consciente. Es decir, te veo. Tú también perteneces aquí. Es permitirnos sentir ira sin volvernos destructivos, llorar sin perder la esperanza, soñar sin escapar de la responsabilidad. No se trata de equilibrio en el sentido superficial, se trata de crear suficiente espacio interior para que todas nuestras partes existan sin vergüenza. Jung usaba con frecuencia el símbolo del mandala, un diseño circular que representa la unidad del ser. Cada capa, cada color, cada forma simboliza una parte de la psique. Cuando los opuestos se integran, el mandala se vuelve completo. La ansiedad, en este modelo, es el resultado de un mandala fracturado. Un sistema fuera de equilibrio. Pero cuando la mente consciente se vuelve voluntariamente hacia el inconsciente, cuando deja de resistir y comienza a escuchar, las piezas empiezan a alinearse de nuevo. Esta reconciliación trae consigo una sensación profunda de alivio y vitalidad.
Ya no te sientes como un impostor, fingiendo ser una cosa mientras reprimes otra. Ya no temes tus contradicciones, las comprendes, y en esa comprensión, la ansiedad comienza a disolverse. No porque hayas eliminado la tensión, sino porque has aprendido a sostenerla con sabiduría, compasión y plena conciencia. En la próxima sección, exploraremos cómo los sueños, el lenguaje del inconsciente, pueden guiar este proceso de integración, ofreciendo pistas, símbolos y dirección para navegar el conflicto interno y la sanación emocional. Carl Jung consideraba los sueños como la expresión más directa del inconsciente. Mientras la sociedad moderna suele descartarlos como aleatorios o sin sentido, Jung creía que tenían propósito, que llevaban mensajes de la psique que, si se interpretan con sabiduría, pueden revelar las raíces de nuestra ansiedad, conflicto y confusión. En los sueños, habla la sombra. En los sueños, el yo dividido muestra sus fracturas. Y si aprendemos a escuchar, estos mensajes simbólicos pueden guiarnos hacia la sanación y la plenitud. A diferencia de la mente racional y lineal de la vida consciente, el inconsciente habla en imágenes, símbolos y metáforas emocionales. Un sueño puede presentarnos una figura oscura que nos persigue, una casa derrumbándose, un niño perdido o un animal salvaje. Para la mente consciente, estas imágenes parecen extrañas o arbitrarias, pero para Jung, cada figura onírica representa una parte de la propia psique del soñador, una emoción rechazada, un recuerdo olvidado, un instinto reprimido. El sueño dramatiza lo que el yo consciente se niega a reconocer. Por eso la ansiedad suele intensificarse cuando los sueños son vívidos, inquietantes o recurrentes. No es que el sueño cause la ansiedad, es que el inconsciente está intentando comunicar algo importante. La pesadilla no es un castigo, es un grito por reconocimiento. El sueño de ser perseguido puede reflejar una verdad de la que estamos huyendo. El sueño de caer puede representar la pérdida de control del ego. El sueño de una confrontación puede simbolizar una lucha interna de poder. Cada imagen es un símbolo, y dentro de ella reside la semilla del autoconocimiento. Jung animaba a las personas a relacionarse con sus sueños de manera activa, no pasiva. Desarrolló una técnica conocida como imaginación activa, en la que el soñador visualiza una imagen del sueño y entra en un diálogo consciente con ella. Si sueñas con una figura amenazante, por ejemplo, podrías imaginar que le preguntas por qué ha aparecido, qué quiere, qué intenta enseñarte. Al hacer esto, comienzas a construir un puente entre el ego y el inconsciente. Traes el contenido oculto a la conciencia, y con conciencia, la ansiedad empieza a perder fuerza. Llevar un diario de sueños es un primer paso poderoso. Escribe tus sueños inmediatamente al despertar, antes de que la mente lógica tenga tiempo de descartarlos. No te preocupes por entenderlos de inmediato. Simplemente registra las escenas, emociones, personajes y símbolos que se destaquen. Con el tiempo, emergerán patrones. Podrías ver temas repetidos, como conflicto, peligro, pérdida o libertad. Cada tema refleja algo vivo en tu mundo interior, buscando ser visto. Es importante tener en cuenta que no todos los sueños tienen un significado único o fijo. Jung rechazaba los diccionarios de sueños simplistas. En cambio, enseñaba que el significado de un sueño es profundamente personal. Una serpiente puede simbolizar miedo para una persona, pero transformación para otra. La clave está en explorar qué significa cada símbolo para ti, emocionalmente, históricamente y arquetípicamente. Este proceso de indagación revela lo que el inconsciente te está pidiendo que sientas, reclames o transformes. Jung creía que los sueños, a menudo, compensan la unilateralidad del ego. Si eres excesivamente racional, tus sueños pueden ser caóticos o emocionales. Si reprimes la ira, tus sueños pueden estallar con violencia. Si niegas tu anhelo espiritual, tus sueños pueden llevarte a templos simbólicos o cielos infinitos. De esta manera, los sueños actúan como una fuerza de equilibrio, trabajando siempre hacia la restauración de la integridad. Cuanto más atención prestas,
más te sincronizas con la inteligencia profunda que opera debajo de la superficie. A medida que desarrollas una relación con tu vida onírica, comienzas a sentirte más conectado con tu mundo interior. La ansiedad, que antes se sentía como una amenaza sin forma, se vuelve más comprensible. Empiezas a ver su forma, su voz, su propósito. Y en ese ver, ocurre un cambio. Pasas de ser víctima de la ansiedad a ser participante activo en tu propia sanación. En la siguiente sección, exploraremos cómo este diálogo interno continuo, no solo a través de los sueños, sino también mediante la escritura, la reflexión y la indagación consciente, se convierte en la base para transformar la ansiedad en autodominio y poder personal. Carl Jung creía que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de reaccionar ante la vida y empezamos a comprometernos con ella, de forma consciente, honesta y profunda. Para Jung, la ansiedad nunca debía ser combatida como un enemigo, ni silenciada como un intruso. Debía ser escuchada, descifrada y comprendida. A través de este proceso, la ansiedad se transforma de una fuerza vaga y paralizante en una señal interna con significado. Y la forma de relacionarnos con esa señal es lo que Jung llamaba diálogo interior. El diálogo interior no consiste simplemente en pensar sobre nuestros problemas. Es la práctica de volver la mirada hacia adentro, de encontrarse con las distintas partes de uno mismo y permitirles hablar. Cuando sientes ansiedad, Jung no preguntaría ¿cómo nos deshacemos de esto?, sino ¿qué parte de ti está intentando hablar a través de esta tensión? De esta manera, el ego se convierte en oyente, en mediador, no en dictador. El ser deja de ser un monólogo para convertirse en una conversación, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la persona y la sombra, entre quien eres y quien has olvidado que eres. Este diálogo puede comenzar de forma sencilla. Cuando la ansiedad aparece, haz una pausa y pregúntate, ¿qué quiere que sepa esta emoción? ¿Está señalando un límite que has ignorado? ¿Una verdad que no has dicho? ¿Un camino que abandonaste? ¿Es la voz de un yo más joven que aún tiene miedo, que aún busca seguridad? Jung creía que detrás de cada ansiedad hay una necesidad que no ha sido escuchada, nombrada ni atendida. Y hasta que esa necesidad salga a la luz, la ansiedad seguirá siendo su mensajera. La escritura es una herramienta poderosa para este diálogo interno. No escribas solo sobre lo que pasó en tu día. Escribe a tu ansiedad como si fuera un personaje, una guía, incluso un niño asustado. Pregúntale de qué tiene miedo. Pregúntale qué está intentando proteger. Te sorprenderá lo que emerge. Cuanto más permitas que estas partes tuyas hablen, más integrado se vuelve tu mundo interior. Ya no un campo de batalla de emociones silenciadas, sino un paisaje de profundidad y comprensión. Una de las ideas más radicales de Jung fue que la ansiedad es, a menudo, señal de una vida no vivida. Decía que las personas no solo sufren por su pasado, sufren por la vida que nunca vivieron, los deseos creativos que nunca persiguieron, los límites que nunca establecieron, la autenticidad que nunca expresaron. La psique sabe cuándo no estás siendo fiel contigo mismo, y la ansiedad es su forma de recordártelo. Cuando comenzamos a explorar lo que hemos evitado, reprimido o postergado, empezamos a recuperar la energía que ha estado encerrada. Esa energía recuperada se convierte en vitalidad, y la vitalidad es lo que disuelve la ansiedad desde la raíz. Otro método que Jung usaba era la imaginación activa, donde la persona visualiza una imagen o sentimiento perturbador, y en lugar de evitarlo, se relaciona con él. Si te persigue un símbolo, un miedo o un recuerdo recurrente, intenta visualizarlo y mantener una conversación con él. Pregúntale qué quiere. Pregúntale por qué aparece. Déjale responder, no desde tu mente lógica, sino desde tu intuición y emoción. No se trata de fantasía, se trata de crear un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Y en ese puente se encuentra la transformación del miedo en comprensión. La belleza del diálogo interno es que fomenta la autoconfianza. Ya no te sientes a merced de tus estados de ánimo o reacciones. Empiezas a percibir que hay sabiduría dentro de ti, incluso en las emociones más oscuras. Empiezas a ver la ansiedad no como un defecto,
sino como parte de tu brújula interior. Puede que no señale peligro, sino deshonestidad, los lugares donde no estás viviendo en alineación con tu verdad. Este cambio lo transforma todo. Dejas de luchar contra la ansiedad, empiezas a aprender de ella. Dejas de temer al conflicto interno. Comienzas a navegarlo. Y al hacerlo, se construye una fuerza tranquila. No la fuerza de la armadura, sino la fuerza de la conciencia. La fuerza de conocerte profundamente, completamente y sin vergüenza. En la sección final, exploraremos cómo este trabajo interior, la unión de sombra y luz, de miedo y conciencia, conduce no solo a una menor ansiedad, sino a una vida más profunda y significativa, guiada por el propósito, la presencia y la autenticidad. Para Carl Jung, el objetivo final del trabajo interior no era el control, la perfección, ni siquiera la paz en el sentido tradicional. Era la integridad, la valiente aceptación de todo lo que somos, la luz y la oscuridad, la calma y el caos, el pasado del que estamos orgullosos y el pasado que preferiríamos olvidar. Jung sabía que la ansiedad surge a menudo cuando nos aferramos demasiado al control, tratando de eliminar el malestar, borrar los defectos o escapar de la incertidumbre. Pero, paradójicamente, es nuestra negativa a sentir lo que nos mantiene atrapados en el miedo. El momento en que volvemos la mirada hacia adentro con compasión, en lugar de resistencia, todo comienza a cambiar. La ansiedad no desaparece porque la reprimamos. Comienza a transformarse cuando la hacemos nuestra aliada. Cuando dejamos de preguntar, ¿cómo me deshago de esto? Y empezamos a preguntar, ¿qué quiere enseñarme esto? La verdad es que la ansiedad no es solo un trastorno que se debe tratar. Es una maestra que señala lo no resuelto, lo no vivido, lo no expresado. Es el eco de una voz dentro de nosotros que ha estado esperando ser escuchada. La voz de una necesidad olvidada, un deseo perdido, una herida ignorada. Y cuando aprendemos a escuchar, esa voz nos guía de regreso a nuestro centro. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de individuación, el viaje de toda una vida hacia el ser, integrando las partes fragmentadas de nuestro mundo interior en un todo consciente. En el camino, dejamos de juzgar nuestras emociones como buenas o malas. Dejamos de rechazar el desorden de la vida. Empezamos a entender que el objetivo no es eliminar la contradicción, sino convertirnos en el contenedor lo suficientemente grande como para sostenerlo todo. En ese espacio, la ansiedad se suaviza. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque ya no estamos divididos por dentro. Vivir de esta manera no significa estar libre de lucha, significa vivir con honestidad interior. Es despertar cada día con la disposición de encontrarte contigo mismo una vez más. Preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué verdad aún no he dicho? Al hacerlo, creas una relación contigo mismo construida sobre la verdad, no sobre la ilusión. Y la verdad es lo que te libera. Cuando vivimos en alineación con nuestra verdad interna, cuando la vida exterior refleja nuestro mundo interior, sucede algo increíble. Dejamos de consumirnos por lo que piensan los demás. Dejamos de necesitar tener la razón todo el tiempo. Dejamos de temer a lo desconocido. Y comenzamos a experimentar una paz real. La paz que nace desde dentro, que permanece incluso cuando lo que nos rodea es incierto o difícil. Esa paz no es pasiva, es poderosa, está enraizada, está viva. Este viaje no es lineal. Habrá retrocesos, días en que el miedo regrese, momentos en los que la sombra te sorprenda. Pero ahora ya conoces el camino. Sabes que la ansiedad no es tu enemiga, es una mensajera, que el inconsciente no es una amenaza, es un guía, y que tu miedo más profundo puede ser la puerta de entrada a tu verdad más grande. Jung dio al mundo un mensaje revolucionario. No eres solo la parte de ti que triunfa, que sonríe o que tiene el control. También eres la parte que duda, que llora, que tiembla y que anhela. Y nada de eso te hace estar roto, te hace humano. Y ser plenamente humano, plenamente despierto, plenamente honesto, plenamente vivo, es más poderoso que ser perfecto. Así que, la próxima vez que llegue la ansiedad, no huyas,
No la adormezcas, no la odies. En su lugar, recíbela con una respiración tranquila y un corazón valiente. Pregúntale qué necesita y escucha, no para arreglar, sino para comprender, porque en ese momento ya no eres una víctima de tu mente, eres el testigo consciente de tu alma. Y ese cambio, por pequeño y sutil que sea, es el comienzo de la verdadera libertad interior.